Que el Señor le bendiga, hermanos, en este segundo domingo del mes de marzo. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, donde está inspirado nuestro mensaje el día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que cuando lo tengan listo, me dicen amén y podemos entonces empezar a leer estos 5 versículos de manera antifonal. ¿Ok, hermanos? Vamos a leer juntos la palabra de Dios todos. Yo leo un versículo y del segundo versículo lo leemos juntos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Ya? Ok. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, todos juntos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es palabra de Dios, pueden tomar asiento. Y el día de hoy vamos a tener nuestra predicación basado en este capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 al 5. Y el tema del mensaje para el día de hoy es las implicancias de nuestra predicación, como cristianos, por supuesto, ¿no? Se lo repito, no, el tema del mensaje es las implicancias de nuestra predicación. Alguien me dijo por ahí que por qué a veces cuando estoy predicando repito otra vez lo que he dicho. Lo voy a decir, es muy sencillo. Uno de los puntos de la pedagogía en el sistema de aprendizaje dice que en la repetición está el aprendizaje. Y la única intencionalidad que yo tengo cada domingo de poder enfatizar una o dos veces el título, subpunto de mi mensaje, es simplemente para que se les quede grabado. Además que ustedes ya saben que reciben esta hojita donde está el mensaje que nosotros entregamos cada domingo. Solamente eso para que si algunos no han tenido la confianza de decírmelo, por lo menos ya saben que a eso es, ¿no? De eso se trata. Bien, el mensaje basado en 2 Corintios, como lo dije, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 al 5, se llama las implicancias de nuestra predicación. Sí. Nosotros como cristianos, que conocemos la palabra de Dios, unos más, otros menos, otros casi nada, pero bueno, cada uno es responsable de su fe, de su confianza, de su amor, de su seguir, de su comunicarse con Dios. Es un asunto personal de cada individuo con Dios, si es cristiano, por supuesto. Lo que tratamos de hacer el día de hoy, este domingo, es que podamos analizar por qué muchos hermanos en la iglesia, muchas personas que a veces están meses, años ya en la iglesia, o algunos nuevos, como que no tienen como que el deseo de hablar a otros de Cristo, o no quieren compartir su fe con otros, o son tímidos, o algo pasa, pero que el día domingo cuando llegan al templo, al edificio, cantan, alaban, son gozosos, les encanta la predicación, les encanta la alabanza, es decir, les encanta la vida cristiana. Vivir la vida cristiana les encanta dentro de la iglesia. Pero esas no son las implicancias de la predicación, no solo del pastor, porque cada cristiano, sea pastor o no, sea una persona que está congregándose, conoce algo de la palabra y es seguidor de Cristo, está comprometido por naturaleza de Dios que vive en nosotros, poder compartir con los demás. ¿Quién es Cristo? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? Es decir, esta comunidad, el mundo, la gente, necesita saber por qué usted y yo tenemos prácticas diferentes a la de ellos, como orar, que no es común en la mayoría de la gente, leer la Biblia, que es menos común, poder compartir y hablar
de lo que hace Dios en nuestras vidas, no lo hacemos. A veces lo hacemos solamente entre cristianos dentro de la burbuja que se llama iglesia o templo o edificio. Y creo que esa no fue la naturaleza del mensaje de la predicación de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto lo digo de manera de introducción, porque el propósito de Jesús cuando Él nace, cuando Él crece y cuando Él se va a ir de este mundo, en el último capítulo de San Mateo dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haced discípulos. Es una orden de Jesucristo antes de ascender a los cielos, según nuestra fe, para que cada creyente, cada persona que decide seguirlo, amarlo, creer en Él, tener fe en Él y decirse llamar cristiano, asuma un compromiso de fe y de acción. ¿Me están siguiendo, verdad? Es decir, si yo me llamo cristiano y me congrego en una iglesia o no me congrego, pero digo seguir a Cristo, debo tener un compromiso espiritual con Dios, pero humano también. Y a veces la iglesia a través de los siglos ha hecho una dicotomía de la fe cristiana, del seguir a Cristo, del compromiso con Cristo. La dicotomía es: me congrego el domingo en la iglesia, estoy contento ahí, mi burbuja, pero en la semana ni hablo de él, hay un silencio. Y creo que el día de hoy tenemos que reflexionar sobre esto, porque el conocer a Cristo, seguir a Cristo, tiene implicancias. ¿Qué quiere decir implicancias? Que implica que hay un compromiso, que tiene que haber una consecuencia de la fe que yo tengo. Desafortunadamente, muchos creyentes delegan la responsabilidad de la predicación a la iglesia, pero al pastor y a los líderes. Y hermanos, hermanas, esto es un craso error. La predicación es una responsabilidad no solo pastoral, no solo educacional, no solamente de los que están en el liderazgo. El hablar de la predicación y sus implicancias es responsabilidad de cada creyente que cada domingo se sienta en la iglesia, que escuche el mensaje, que es una manera de discipularlo, de que él aprenda, de que ellos aprendan, para que cuando salgan de la iglesia, a sus trabajos, a sus escuelas, a la universidad o en su familia, en algún momento puedan decir: mira, que el domingo yo tuve este mensaje y escuché al pastor que decía y quiero compartirte, y decía, ahí estás teniendo una implicancia de la predicación que escuchaste el domingo, o de un estudio bíblico en un hogar que tienes, o en cualquier lugar que tú puedas compartir lo que sabes de Jesús. Es ya una forma de predicar y está teniendo una implicancia de 3 puntos importantes, porque yo lo llamo las implicancias de nuestra predicación en 3 puntos que tiene este pasaje de 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Entonces, habiendo dicho esto, vamos al primer punto de la primera implicancia de nuestra predicación, ya no como pastor solamente y los que están en el seminario, no, de la iglesia, de todos los que nos llamamos ser cristianos. Primer punto, vamos a leer el versículo 1 y 2. Voy a leerlo yo mejor. Dice así, 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2. Primer punto, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la primera implicancia, que usted y yo y todos los que nos llamamos cristianos, en cualquier denominación, cualquier iglesia a la cual usted pueda asistir, pero que significa una primera implicancia según este texto, es la implicancia del testimonio y anuncio. Sí,
Nuestra predicación tiene un testimonio. Tenemos un testimonio que dar. Tenemos un anuncio que dar. Hermanos queridos, yo nunca olvido, porque he experimentado a través de mi vida algunos movimientos por obra del Espíritu Santo en testimonio y anuncio de la predicación del Evangelio. Y lo he visto cuando era joven, soltero, casado y en este tiempo. Hay implicancias que no podemos obviar en nuestra vida, a la cual llamamos soy o somos cristianos. Y el texto, en este primer punto de la primera implicancia, nos invita a tener este primer título en el primer punto. La primera implicancia es el testimonio y anuncio. ¿Por qué? Vean el texto. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, entre el año 55, 58, por ahí, dice, le manda una cartita, le dice, así que hermanos, a la iglesia, sus hermanos en Cristo y en la fe, una fe de hermandad familiar bajo la paternidad de Dios, la paternidad del Espíritu Santo, ¿no? Dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, habla de un anuncio, que es predicar, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Qué interesante. Quiere decir que para que uno dé un testimonio de Jesús, anuncie de Jesús, no tiene que ser una persona erudita en teología, filosofía, psicología, sociología, haber hecho 8 años de estudio teológico, haber ido al seminario, en la universidad. No, Jesús, la palabra, no está hablando con esto. ¿Que eso no es importante? Tampoco. Es muy importante para la persona que ha sido llamada al ministerio por el Señor, a la persona que autodidácticamente quiere prepararse, instruirse en las cosas de Dios, es muy importante. Por eso que la iglesia provee lo que llamamos tradicionalmente escuela dominical, estudios bíblicos para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños, donde comenzamos a discipular. Esa es ya la estrategia, el plan de cada congregación. Pero de manera natural, cuando usted conoció a Jesucristo, y lo he dicho cientos de veces, y yo fui aceptado en el llamado de Jesús y lo recibí, quiere decir que Él nos selló con el Espíritu Santo. Quiere decir que ya la presencia de Dios vive en nosotros. Y si Dios vive en nosotros, quiere decir que hay la naturaleza de Dios dentro de nuestra naturaleza, que de manera natural nos impulsa a dar un testimonio y un anuncio de nuestra predicación. Por ejemplo, ¿cuál sería el testimonio que abre el pasaje mismo? Dice, cuando fui a vosotros, hablé del testimonio, dice, de Dios. Hay un testimonio de Dios que tú tienes que dar. Por ejemplo, yo creo en Dios, simple, porque yo antes me sentía vacío, lo he conocido y ahora yo sé que Él vive en mí por la promesa de su palabra. Ya estás dando un testimonio de Dios. Yo estuve pasando una enfermedad, algunos son sanos, otros no, pero en el caso de los que son sanados, y estaba enfermo, le pedí a Dios y el médico me dijo que no se podía hacer nada con mi salud, pero fui sano. Y yo sé que ha sido la obra de Dios. Esos son los testimonios de Dios. Yo era una persona adicta a las drogas, alcohólico, era una persona que estaba desaforado en mi camino, pero vino el Señor y ha habido una pequeña transformación que yo sé que poco a poco va a ir creciendo en mí. Es decir, ese es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas de cambio, de transformación, solo provienen del cielo, de Dios. ¿Para qué? Para beneficio tuyo, beneficio de tu hogar, beneficio de la comunidad y a veces, y muchas veces, beneficio de los países del cual venimos o en este país en el cual vivimos. Queridos, así que hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, cuando yo vine a ustedes, vine con un anuncio. Primera implicancia. Anuncio y predicación. ¿Cuál fue ese anuncio? Yo vine a traerles una noticia, un anuncio. El testimonio de Dios. Qué lindo. El testimonio de Dios. Es que tenemos que dar un testimonio de Dios, no solamente los que nos hemos preparado en este llamado que Dios nos dio,
en este sacerdocio, en este pastorado. No, usted mismo, usted misma ya es un testimonio del anuncio de la predicación. ¿Eso es una implicancia? Claro que sí. La implicancia de nuestra predicación tiene que incluir el testimonio de Dios, y aquí todos, de alguna manera, sea que vengamos a la iglesia o no, sea que nos congreguemos o no, tenemos muchos testimonios acerca de que Dios testifica en nuestras vidas muchos milagros, muchas bendiciones, muchas restauraciones, y nos concede seguir teniendo fe en Él, porque el testimonio de Dios, hermanos, es veraz, es verdad. Dios no es hombre para que mienta. ¿Amén? Punto 2. ¿Cuál sería la segunda implicancia dentro de este texto? El versículo 3, y lo voy a leer. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Esta es la segunda implicancia. ¿Cuál es la segunda implicancia? La implicancia de la debilidad y el temor o el miedo. Sí, la predicación, el anuncio, el testimonio, tiene una segunda implicancia, y es que muchas veces nos sentimos incapaces y lo traducimos como debilidad, que no son sinónimos, pero por ahí van las dos cosas como que son primos hermanos. Paralelamente dice, y temor, que es primo hermano también del miedo. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Eso es lo que dice la palabra. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, ojo, de poder y dominio propio. Si Dios está viviendo en ti y en mí, y yo creo en fe que Él vive en mí, y que Él me salvó, y que Él está conmigo, la primera implicancia me invita a que yo anuncie y dé testimonio de Él, pero la segunda implicancia, hay como una pequeña y ligera controversia, otra vez, una pequeña dicotomía en lo que yo tengo que hacer y lo que yo soy. ¿Me explico? Lo que tengo que hacer es ser testimonio y anunciar de Jesús, pero lo que soy un cristiano con miedo, con temor, y me siento débil. Esa es la segunda implicancia que produce la predicación. Ojo, hermanos, que no es fácil, ¿eh? Yo, claro, lo digo acá por la experiencia que tengo, y no quiero tampoco avasallar con mi mensaje ni mis palabras que soy el experto. Yo no soy experto en nada. Soy un pecador, un vil pecador lavado por la sangre de Cristo simplemente, y que sigo en los caminos del Señor por la fe, porque entendí que a pesar de lo que soy y lo que podemos ser, Dios nos sigue bendiciendo, porque estamos perseverando en sus caminos. Y entendemos, y debemos entender, que el testimonio y el anuncio es la primera implicancia, pero que también, antes de yo poder predicar, anunciar, compartir, aunque no esté preparado teológicamente, yo puedo hablar de Jesús, siempre va a haber un temor, un miedo, una vergüenza, un sentirme incapaz, débil. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, yo no hablo porque no estoy preparado? Mentira. No estás preparado intelectualmente, pero sí estás preparado para poder abrir tu boquita y decir, mira, recibí a Cristo. Mira, sabes que el Señor tocó mi corazón, ahora voy a la iglesia. No, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque somos débiles de carácter, porque tenemos vergüenza, porque tenemos miedo, porque no tenemos el valor de decir, Cristo es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi papá. ¿Cuántas veces en esta semana te he dicho a alguien, sabes, tú no te imaginas cuánto amo a Cristo? ¿Lo has dicho? ¿A cuántas personas esta semana que pasó tú le has dicho, mira, yo quiero gracias a Dios porque leo la Biblia y encuentro cosas maravillosas? Y sobre todo en este siglo XXI, en este tiempo tan difícil, tú le dices a alguien, no, cada mañana yo me levanto, oro, leo la Biblia con mi esposa o solo, o lo hago una noche. Tampoco. ¿Sabe por qué? Porque nos avergonzamos
de la cruz de Cristo, porque nos avergonzamos de ese Señor que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Y así no es, hermano. Diga conmigo, así no es. Dígalo fuerte, así no es. No debe ser así. Por eso que hay una contradicción entre lo que debo hacer y lo que soy, que es lo que estaba diciendo. La segunda implicancia es, dice el texto, vayamos a la Biblia, hermanos. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Le voy a contar algo. Yo estoy cerca de cumplir, en esta semana aquí le voy a decir, 1 año más de mi vida cristiana, ¿no? Yo conocí al Señor cuando era joven, como lo he dicho cientos de veces y lo diré siempre. Y me acuerdo la primera, aquel domingo que recibí a Jesucristo en mi corazón, me fui a mi casa, me encerré, y Dios me dio una canción, porque yo tocaba guitarra y me inspiró a hacer una primera canción para glorificarlo. Y yo le conté a mi amigo que me había llevado a la iglesia, oye, mira, compuse una canción. Y la voz corrió en el grupo de jóvenes, que éramos como 30, 40, y alguien se le ocurrió decir, que cante el hermano en la reunión, como número especial. Yo me asusté. Dije, no, yo dije, hermano, yo te he contado esto a ti, no para que me pongas, hermano, ya estás anunciado. Hermano, y pasé al frente con mi guitarrita, temblando, y canté toda la primera canción así. Tenía miedo, temblor, me sentía débil, no me sentía capaz de poder decir en los pocos días. O sea, en otras palabras, me tiraron al río de la fe sin saber nadar. Pero lo hice. A las 2 semanas me lleva un grupo de jóvenes adultos, me dice, mira, te invitamos para que nos cantes la misma canción, es una bendición, vamos a ir a predicar ahí al aire libre. ¿Qué es eso al aire libre? Ahí vamos, y me llevaron a la ciudad de Lima, ahí entre los pueblos no tan beneficiados por la economía, un lugar que se llama La Parada, los que son peruanos lo entenderán, en La Victoria, El Porvenir. Y era un jovencito, y de pronto nos paramos en una casa que tenía una escalera hacia arriba, donde veía que salían hombres, entraban y salían, y la gente, los ambulantes que vendían sus cosas, y entonces llega el hermano mayor y dice, bueno, y ya vamos a una redondera, ¿no? Éramos como 5, nos pusimos así, y él comienza a hablar, a predicar, miren que Cristo, y nos comenzaron a tirar tomates, plátanos, sandías, desperdicio, mientras él estaba predicando. Yo me agachaba, y después dijo, acá tenemos un hermano que va a cantar una canción, y yo ahí con miedo dije, hermano, y nos están tirando cosas. Hermano, usted es un siervo de Jesucristo, ya es un testimonio de Jesucristo. Yo no entendía nada, y quizás usted tampoco entienda nada. Pero yo sé lo que es tener persecución por creer en Cristo, lo que es ser aborrecido por seguir a Cristo. Yo lo sé, hermanos. En ese tiempo ya no hay eso. Por eso será que muchos han agarrado una pequeña debilidad en hacer lo que tienen que hacer, o vergüenza, o miedo o temor, de que se burlen. Cuidado con eso. Que dije antes de exponer este punto. Porque Dios no nos ha dado espíritu, porque Dios, nos ha dado, quiero aclarar, ahí se habla muy rápido, porque Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Mira, ya el amor de Dios está en ti, el poder está en ti y el dominio propio está en ti. ¿Cómo? Porque cuando esos jóvenes me dicen canta, yo dije, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, toma control. Y hermano, como una cosa especial que me toma, y comienzo a cantar. ¿Y sabes qué era ese lugar que subió? Era un prostíbulo donde me habían llevado a predicar la palabra de Dios, a cantar. Esta gente en la cual me habló de Jesucristo, en una iglesia pequeñita en la ciudad de Lima, eran jóvenes que se iban a los prostíbulos, las cantinas, a hablar, a predicar, a enseñar, a dar testimonio, sin haber ido al seminario, sin ser instruido con estudios bíblicos. Solamente haber conocido a Jesucristo. Era gente de guerra, de fe, porque habían entendido que Dios no les había dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Digan amén, hermanos.
porque esta es la realidad del Evangelio que hoy no se está predicando. Nos ocupamos de cualquier cosa, menos de predicar la verdadera razón de las implicancias de nuestra predicación. Primera implicación que estamos viendo, anuncio y testimonio. Y ahora, debilidad y mucho temor. Pero también, aunque haya esa debilidad y ese temor natural, tiene que haber un temblor. Pero ¿sabes qué temblor? Del temor a Dios. No de asustarnos, sino de respeto, de sujeción, de entender su soberanía. Y el versículo 2, antes del 3, ¿sabe lo que dice? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo no soy teólogo, no sé nada, no he ido al seminario, me he preparado los pies de Gamaliel, sí, conozco la ley como judío, pero de Jesucristo no sé nada, solamente lo que decían los profetas y lo que decían las Escrituras. Pero Pablo dice, yo no vengo a ustedes con ningún poder mío, no les estoy hablando como que lo sé todo, que es lo mismo que le estoy diciendo de mí a ustedes, sino vengo a anunciaros. El versículo dice, pues me propuse no saber, no darme del teólogo intelectual, el que lo sé todo, ¿no? Y ese es uno de los pecados más banales que tienen muchos creyentes. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No sé nada, pero sí sé de Jesucristo, que me salvó, que me sanó y que me ha dado vida eterna. Sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Se acuerdan ese pasaje del ciego que está ahí sin esperanza en los evangelios? Lo relata y dice que él estaba ahí, los fariseos lo están criticando a Jesús acerca de este ciego y todo, y Jesús lo que hace es devolverle la vista a este ciego. Y los judíos van a criticar al ciego, le dice, oye, ¿por qué ahora, este no veía, ahora ve? Y el ciego, ¿qué dice? Yo no sé quién es ese hombre, ni lo que hizo. Lo único que yo sé, que antes no veía, ahora veo. Ese es un testimonio. Yo no tengo que saber profundidades de teología, de Dios, y conocer la Escritura a fondo, y ser un gran hombre. No. Usted es una persona sencilla. Porque lo débil y menospreciado escogió Dios para callar la sabiduría de este mundo, dice la Escritura. Así que no se trata de cuánto tú sabes, sino de cuánto tú quieres anunciar de Jesús, dar testimonio de Jesús, a pesar de que eres débil, tienes miedo, que a veces te acobardas. Pero ¿sabes qué? Te traigo una noticia buena, que en estos dos procesos de implicancias hay un tercer punto, o la tercera implicancia de este mensaje, las implicancias de nuestra predicación. ¿Cuál es el tercer punto? Está en el versículo, míralo, 5. Para que vuestra fe, o sea, tu fe, le dice Pablo a la iglesia, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hay dos connotaciones interesantes de parte de Dios para nosotros aquí. Dios va a usar lo débil, lo menospreciado, para callar a los sabios de este mundo, para quitarle el egocentrismo, la vanidad de los que se creen ser teólogos, intelectuales, los que son respetados, quieren hacer un librito y entonces se inflan, ¿no?, sus egos. No es malo escribir un libro acerca de Dios, pero cuidado que cuando Dios te comienza a poner en lugares altos, te vayas a inflar como un globo y que una simple aguja la reviente y quedes en nada. Cuidado. Entendamos que la preparación teológica de la cual muchos hemos sido bendecidos es solamente para seguir dándonos información para la formación en las cosas del conocimiento de Dios. Y dice, la tercera implicancia de estos primeros dos puntos es para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Me encanta esto, sino que esté fundada en el poder de Dios. Diga conmigo, fuerte, poder
de Dios. Otra vez, poder de Dios. Otra vez, poder de Dios. Es allí donde tiene que estar fundada nuestra fe. No en lo que nosotros hemos aprendido aquí en la tierra, gracias a Dios por los seminarios, estudios, la intelectualidad, el conocimiento, la sociología, pedagogía y todas las guías que hay. Gracias. Pero ahí no radica nuestra fe. Nuestra fe tiene que descansar como un niño que lo cree todo en el poder del Altísimo, en la soberanía del Altísimo, en la predestinación y justificación. Predestinó para justificarnos en Jesucristo, para santificarnos y salvarnos y darnos la vida eterna. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Es tan sencillo y a veces tan difícil. La tercera implicancia es que nuestra predicación debe estar fundada en la fe y en el poder de Dios. Es decir, tener fe. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cada vez que yo escucho el mensaje de la palabra y leo la palabra de Dios, que es la Biblia, mi fe empieza a crecer. Fe que proviene de Dios. La fe que tú no tienes ahora o que te cuesta y que me has preguntado, pastor, ¿qué hago para tener fe? La fe, dice Pablo a la iglesia de Roma, a las iglesias, de Corinto, de Roma, a todas las iglesias, le dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No tiene ciencia, ¿verdad? Quiere decir de manera sencilla que si tú lees la Biblia, escuchas la palabra de Dios, tu fe empieza a crecer. Y como cantamos, y si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña, ¡hey montaña, muévete! Y se moverá. Hello, estamos aquí, ¿no? Así que, queridos hermanos, estas tres sencillas implicancias, a manera de conclusión voy terminando, implica, la primera implicancia, testimonio y anuncio. Segunda implicancia, la debilidad y el temor, que tienen que ser vencidos. Y tres, que las implicancias de nuestro predicador de nuestra predicación tiene que estar basada en el fundamento de la fe en Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice el versículo 4, que es una antesala entre el segundo y tercer punto. Miren lo que dice. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Chico, chica, lo que le estoy hablando no es una onda de filosofía de hombres, de la influencia griega en la colonia de Israel, de Judea, que eran parte de la colonia de Roma, ¿no? Del imperio. Es decir, es un asunto que no es mi palabra ni mi predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Ojo, sino lo que les estoy diciendo, dice Pablo, es la demostración de ¿qué? Del Espíritu Santo y de poder. Termino con este texto, quizá quiero decir, lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Porque para cerrar esta conclusión, yo me voy, muchachos, a preparar un hogar para ustedes en el cielo, ¿ok? Pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, le dice Jesús a los que están ahí, ya Jesús ahí, el cual va a tener tres funciones. Ojo con esto, Tenemos que conocer, escudriñar, entender la palabra. Y no repetirla porque simplemente, no. Si usted va a hablar de la Biblia, infórmese bien, léala bien. Las tres funciones del Espíritu Santo que Jesús dice antes de irse, cuando dice, me voy a preparar un lugar para ustedes, donde vosotros no pueden ir, pero yo voy a volver. Pero los voy a enviar, como yo no voy a estar, al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres funciones diferentes. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo?
Vendrá el Espíritu Santo porque Él redarguirá de pecado al mundo. El Espíritu Santo es el único que convence de pecado al mundo, a la gente. Ningún predicador, ningún hermano, ningún teólogo va a convencer a nada y a hacerse cristiano. Es el poder del Espíritu Santo por el anuncio y predicación que nosotros hacemos. Ojo, la primera función, redarguir al mundo de pecado. Segunda función, Él os enseñará. El Espíritu Santo es el maestro. Por eso cuando uno lee la Biblia tiene que decir, Espíritu de Dios, enséñame. Me someto a ti, Jesucristo, en el nombre tuyo, al Espíritu Santo, para que me guíe, me enseñe, porque Él os guiará a toda la verdad. Nos hemos olvidado, hermanos, de esto. ¿Y cuál es la tercera función del Espíritu Santo después que Jesús se va? El Espíritu me glorificará. El Espíritu Santo no se va a glorificar a sí mismo, va a glorificar a Jesucristo. Ojo, hermanos, Él me glorificará. En otras palabras, vendrá el Espíritu Santo, el cual va a redarguir al mundo de pecado, os enseñará toda la verdad y me glorificará. Vamos terminando. ¿Quieres hablar de Jesús en la universidad, colegio, tu casa, tus amigos? No tienes que ser muy genio. Además, nadie es genio. Genio es Dios. Simplemente poner atención a la implicancia de que no somos nada humanamente, aunque tengamos títulos, pues somos temporales, no eternos, y que al final vamos a ser usados por Dios, no importa cómo estemos. Ahora, que la intelectualidad, la preparación es importante, muy importante, y hay que hacerlo si usted es llamado, y si usted quiere autodidácticamente, como lo dije, quiere prepararse, es bueno saber más, y lo invito a que lo haga. No es perder tiempo. Lo que estoy tratando de decir es que nadie tiene excusa de las implicancias de la predicación que implica anunciar a Jesús y dar testimonio de Jesús, que implica, aunque haya debilidad, temor y temblor, entender que su fe está fundada, que su predicación está fundada en la fe de Jesucristo y en el temor a Dios con reverencia y el poder del Espíritu Santo que va a usar sus labios, lo poco o mucho que usted sabe, para que Jesús sea predicado en esta tierra. Amén, hermanos. Vamos terminando. Que Dios lo bendiga. Repase este pasaje esta tarde en su cama o en la noche antes de acostarse. Comparta con sus amigos, su familia, en la iglesia, sobre esta reflexión. Espero que haya sido bendecido, como yo fui bendecido cuando preparaba este mensaje para el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a que las implicancias de tu predicación nos lleve a anunciar y dar testimonio de tu verdad. Aunque nos sintamos débiles con temor y Señor, y temblor, tú estés ahí con nosotros y nos fortalezcas. Y que verdad entendamos que todo lo que hacemos no está fundado en una obra de hombres, ni en sabiduría de hombres, sino fundado en el poder tuyo a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones.